El día de hoy nosotros vamos a ver acerca de la expiación de Cristo, pero vamos a ver solamente una parte introductoria el día de hoy y vamos a ver la necesidad de la expiación. Yo no sé cuántos de ustedes habrán oído acerca de la obra expiatoria de Cristo, pero el centro del mensaje en el Nuevo Testamento es justamente la muerte de Cristo. Es muy difícil que alguien hable de Cristo si no se lo liga con su obra en la cruz. No puede haber redención sin lo que Cristo hizo en la cruz. No puede haber perdón de pecados si no entendemos su obra en la cruz. No puede haber realmente el sentido por el cual Cristo vino a este mundo si no fue a tomar nuestro lugar y morir en la cruz. Por lo tanto, conocer la obra expiatoria de Cristo es algo importantísimo en la vida del creyente. Entonces, deberíamos empezar, por supuesto, con el concepto básico. Y el concepto es, ¿qué es la expiación? ¿Qué es expiar los pecados? Bueno, expiación no es otra cosa más que enmendar una culpa. Algunos lo ponen como cubrir una transgresión. Y eso era justamente el sentido o el significado de lo que hacían los becerros, los corderos, las ovejas y las palomas que eran degolladas en el altar del sacrificio en el Antiguo Testamento. La sangre lo que hacía era cubrir, expiar el pecado de Israel. Ahora, ese efecto de ese verbo expiar, el cual se refiere a purificación de un error o pecado, siempre es a través de un sacrificio. Así que la palabra expiación deriva del latín, que significa expiatio. Y ex, esa frase ex, que es un prefijo, quiere decir separación del interior. Cuando tú dices extranjero, ex esposo, ese prefijo tiene un significado. En expiación indica separar del interior, pero luego está pía, expía. Y ese pía o ese pius significa virtuoso, significa justo, honesto. Y luego trae esa última frase, sion, expiación. Y eso indica una acción, la acción de expiar. De allí que se refiera a la acción, efecto de reparar o purificar un daño. Por eso cuando nosotros hablamos de la expiación, muchas veces en las Escrituras hay palabras que son sinónimos que se pueden emplear con el término indiferentemente de expiación. Y entre esas palabras está, por ejemplo, reparación, sacrificio, purificación, castigo, penitencia, desagravio, pena. Son palabras que son correlacionadas entre todas ellas para un sentido de expiar una culpa. Por tanto, la expiación es la pena o sacrificio que imponen las autoridades, la misma que se debe de cumplir o llevar a cabo en un individuo a fin de que esa persona quede absuelto de culpa. Déjeme ponerle un ejemplo. Alguien cometió un pecado, una transgresión, y le dicen a él, su expiación será cumplir una larga condena de privación de libertad por cometer actos violentos. Quiero compartir con ustedes este sermón
en 4 puntos. Primeramente quiero hablar acerca de la historia de los diferentes conceptos de la expiación. Lo segundo que quiero tocar es qué es lo que dice la escritura o la teología. Lo tercero, vamos a ver una terminología y finalmente voy a hacer un resumen. Cuando nosotros hablamos acerca de la historia de la expiación, debemos sin lugar a duda hacernos una pregunta. ¿Dios necesita de algo para ser Dios? ¿Dios necesitaba de la muerte de Cristo para ser Dios? Si Dios es poderoso y Él quería salvar, nos preguntamos, ¿no podría simplemente salvar a los hombres sin la muerte de Cristo? ¿Sin la expiación de Cristo? ¿Podría haber hecho eso Él? Así que quiero introducir yo esta pregunta familiarizándote con 3 importantes aspectos teológicos de 3 teólogos en la historia de la expiación. Uno de ellos es Anselmo, otro es Abelardo y el otro es Duns Scotus. Anselmo fue un hombre piadoso que vivió en el año 1033 hasta el año 1109. Y Anselmo, en su famosa obra sobre la expiación que tenía, era Cur Deus Homo. Esa era su obra famosa sobre la expiación. Y lo que eso significa era, ¿por qué Dios tomó forma de hombre? Ese era el título de su obra magistral acerca de la expiación. ¿Por qué Dios, siendo Dios, tuvo que tomar forma de hombre? Y ese título se refiere al credo del Calcedonia, que fue por el año 451. Y este credo fue 600 años más tarde la convicción que tenía la iglesia establecida, la iglesia protestante en el mundo entero. Y Anselmo se pregunta, ¿por qué Dios hizo algo tan extraordinario como hacerse hombre? ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? Y Calcedonia, el credo de Calcedonia responde, por nosotros y por nuestra salvación. Anselmo se pregunta, ¿por qué nuestra salvación requirió que Dios se hiciera hombre? ¿Por qué requirió? Él pensaba que la expiación era una necesidad absoluta. El carácter de Dios, decía él, hace necesaria la expiación. El carácter de Dios requiere expiación a causa de la maldad de los hombres, a causa de la corrupción y la perversión que hay en la humanidad. El carácter de Dios, decía él, necesitan o necesariamente se requiere la expiación, que Dios hiciera hombre. Y dice él, el honor de Dios fue oscurecido por la forma en que el pecado de la humanidad negó a darle a Dios la gloria que se merece. O sea que él sostenía que a causa del pecado de toda la humanidad, decía él, la humanidad le robó la honra a Dios. Así que la expiación, decía él, es necesaria, y es necesaria específicamente por recuperar ese honor, esa honra para Dios. Anselmo dijo que Cristo hizo satisfacción para recuperar la honra a Dios. ¿Cómo? Por el regalo
de la muerte de Cristo. Fue un regalo, dice él, para Dios. Cuando Cristo murió, dice él, la honra de Dios, él la recuperó. Así que él dice, Cristo no tuvo que morir porque nunca pecó. Y dice él, el mérito de su muerte entonces puede ser aplicado contra el demérito de los pecadores que deshonraron a Dios. Así que la muerte de Cristo, para él, honra por un lado tanto a Dios, que compensa toda la deshonra de Dios como resultado del pecado humano. Para él, por supuesto, como la mayoría de los que creemos en la expiación es esencialmente propiciar a Dios. Propiciar, la Biblia habla de propiciación, vamos a ver algunos textos en breve. Y propiciar significa apaciguar, o significa también aplacar. Dios en los cielos estaba airado con la humanidad. Entonces, la muerte de Cristo lo que hizo fue apaciguar la ira del Dios de los cielos, ira que estaba sobre nosotros, ira que cayó sobre su Hijo Jesucristo. Y ese fue el motivo por el cual Cristo en la cruz del Calvario dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo desamparó, lo abandonó a Cristo. Dijo un escritor, Dios separado de Dios, lo abandonó a causa del pecado de la humanidad. Así que, por estas cosas que Anselmo sostenía, la opinión de él tenía, por supuesto, varios problemas. Más tarde Lutero abordó los temas o los problemas que tenía Anselmo en este punto de vista. Y el principal problema para Anselmo era que el castigo y la satisfacción eran vistos como alternativas, como opciones. En el poder absoluto de Dios, él decía, si Dios quería, lo podía hacer o no. Cristo no tenía que morir. Eso es lo que sostenía Anselmo. Así que en aquellos tiempos en los que vivió Anselmo, el derecho legal en Alemania o germánico medieval, las personas podían ser castigados por su crimen o podían pagar a la parte ofendida. Y la gente, cuando crece en un ambiente como eso, toda esa instrucción de las universidades, de las escuelas, nos influencian. Así que cuando un sacerdote en esos tiempos le asignaba una penitencia, la persona podía hacer la penitencia o pagar a la iglesia una multa correspondiente. Y esto era para Anselmo lo que la expiación hizo. Le dio a Dios, en otras palabras, satisfacción en lugar de castigo. Por otro lado, otro teólogo importante que tiene que ver en la historia de la expiación es Abelardo. Abelardo fue casi contemporáneo con Anselmo. Él nació en el año 1079 y murió en el año 1142. Él rechazó la opinión de Anselmo, a pesar de que esta opinión de Anselmo había ganado una amplia aceptación entre los teólogos medievales. Y Abelardo enseñó que Dios es amor y que no necesita satisfacción para perdonar, porque Dios es amor. Y él decía, la única necesidad es que los hombres lleguen a amar a Dios. Así que la expiación de Cristo
Lo que Cristo hizo en la cruz, decía él, se enfoca sobre todo en persuadir, en convencer a los hombres para que se vuelvan de su hostilidad, de su odio para con Dios, y la gente llegue a amar a Dios. Eso sostenía él. Y por último, bueno, para él Cristo es un ejemplo poderoso de amor a Dios y a los hombres. Y por último quiero hablar de Duns Scotus. Él nació casi 100 años después. Él nació en el año 1266 y murió en el 1308. Y él siguió la enseñanza de Abelardo de que Dios no necesitaba esa obra expiatoria de Cristo en la cruz para salvar. Y Duns conectó esto con la pregunta que yo les hice hace un momento a ustedes. Él lo conectaba con el poder absoluto de Dios. Y para él el poder absoluto de Dios era que Dios podía hacer cualquier cosa. Pero la Biblia nos dice que Dios no puede hacer cualquier cosa. ¿No es cierto? No oigo los amenes. ¿O Dios puede hacer cualquier cosa? Dios no puede hacer cualquier cosa. Dios podía, dice él, porque él creía en el poder absoluto de Dios, Dios podía haberse encarnado en un camello y salvar a la humanidad. O Dios podía haberse encarnado en un burro y salvar a la humanidad, decía él, a causa de su poder absoluto. Decía él, Dios podía perdonar los pecados sin necesidad de hacer expiación. Podría haber elegido una manera de expiación, de perdonar la culpa y el pecado de una manera diferente a la que hizo con Cristo. Dios podría, dice él, haber considerado una buena acción, una buena obra, y hacer de esa buena obra, de esa buena acción, suficiente para otorgar la salvación a una persona. Dios, decía él, tiene el poder absoluto para hacer lo que él quiera. Así que la visión de Duns Scotus del poder absoluto tenía una implicación clave. Y él decía entonces, al igual que los otros, la expiación no es necesaria. Eso es lo que también él decía. Porque él tiene poder absoluto, él podía haberla hecha a través de un camello, a través de un burro, con una buena obra de la persona. Y decía él, en otra palabra, la expiación de Cristo no es necesaria. ¿Por qué Dios hombre? Entonces la pregunta. Y Scotus responde, no hay razón necesaria para la expiación de Cristo. Dios decide, dice él, sobre esto en su poder absoluto. Y él lo quiso así, pero no era necesaria. Así que el conflicto de Duns con Anselmo plantea una pregunta. ¿Hay cosas que Dios no puede hacer? Porque Anselmo Scotus decía, Dios tiene un poder absoluto y Él puede hacer lo que Él quiera, todo lo que quiera. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Dios no puede hacer todo lo que Él quiere. Así que lógicamente la visión de Duns conduce a problemas. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿puede Dios hacer cuadros redondos? Dios no se puede ir contra la lógica. Es como que yo te pregunte, ¿puede Dios mandar al infierno a un justo? Dios no se puede ir contra la lógica. Porque su palabra es autoridad y Dios está comprometido con su palabra. ¿Puede Dios hacer rocas demasiado grandes para que Dios las levante? Así que estas preguntas
me llevan a mi segundo punto. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. Esto es lo que decían estas personas. Y muchos de ellos decían, la expiación no era necesaria. Lo que ellos decían, para el perdón de los pecados, para cubrir la falta mía, Dios podía haberse imaginado cualquier otra cosa y cada uno tenía su punto de vista. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué enseñan las Escrituras? Las Escrituras en verdad dicen que Dios es todopoderoso, y a pesar de que Dios es todopoderoso, hay por lo menos tres cosas que Dios no puede hacer. Primero, Dios no puede mentir. En Tito capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente. Dios no puede mentir. Eso es algo que Dios no puede hacer. La segunda cosa es que Dios no puede morir. Tú y yo vamos a morir. Dios no puede morir. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. Y luego, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Así que ahí van dos cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir y Dios no puede morir. Pero hay una tercera. Dios no puede negarse a sí mismo. Él es Dios. Él existe y Él es. ¿Sabe lo que dijo Dios? Anda y diles que yo soy, te dice esto. Eso le dijo a Moisés, eso le dijo a los discípulos. Él no puede negarse a sí mismo. La gente niega a Dios, pero Dios no puede negarse a sí mismo. Cuando la Biblia dice, tome su cruz y niégate, eso que tiene que decir, no, es que no soy yo, es Cristo en mí. Pero nosotros no podemos negar a Cristo. Dice en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Así que ahí están las tres cosas. Dios no puede mentir, Dios no puede morir y Dios no puede negarse a sí mismo. El poder de Dios, en otras palabras, está conectado a su naturaleza racional y moral. El poder de Dios, o sea, Dios es todopoderoso en relación a su naturaleza moral y racional. Por eso que el catecismo para niños pregunta, ¿puede Dios hacer todas las cosas? Y el mismo catecismo responde, sí, Dios puede hacer toda su santa voluntad. No fuera de su santa voluntad. Así que Lutero y los reformadores no estaban de acuerdo con Scotus. Y las escrituras dicen que hay cosas que Dios no puede hacer. Y ellos dijeron, de hecho, que Dios no podría salvar sin la muerte de Cristo. ¿Me oyó eso? Te lo vuelvo a repetir para los que levantaron la mano o que tenían dudas. Dios no puede salvar a nadie fuera de la muerte de Cristo. A nadie podía haber salvado. La única manera, la única forma, el único camino para la salvación es la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Fuera de eso no hay salvación. Esta salvación es consecuente, es necesaria y es absoluta. Nosotros debemos de comprender que no hay salvación fuera de la expiación de Cristo. Si no, deberíamos estar como los católicos. Hay que hacer buenas obras y tú te ganas el favor de Dios. No hay salvación fuera de la obra expiatoria de Cristo. Así que esto me lleva a mi tercer punto, a entender un poquito la terminología de esto.
Y yo quiero argumentar a favor de la necesidad absoluta y consecuente de la expiación. ¿Por qué la expiación es consecuente? Bueno, porque significa que la expiación es necesaria solo como resultado de la libre voluntad de Dios para salvar. Por eso es consecuente. Nosotros debemos ser consecuentes con lo que creemos. ¿No es cierto? Si somos creyentes, debemos conducirnos como creyentes. Debemos pensar como creyentes. Debemos hablar como creyentes. Debemos actuar como creyentes. En otras palabras, hasta debemos parecer creyentes. Parecer y ser. Así que es consecuente porque es necesaria como resultado de la libre voluntad de Dios para salvar. Pero por otro lado, es también absoluta. ¿Y qué significa absoluta? Significa que una vez que Dios escogió salvar, la expiación fue inevitablemente necesaria. Él ya tenía en mente la obra expiatoria de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre. Así que era absoluta, porque cuando Él escogió salvar, fue inevitablemente necesaria. Y en tercer lugar, yo hablé también de la necesidad. Dije que la expiación es una necesidad absoluta y consecuente. ¿Por qué es necesaria? Bueno, la necesidad de ella significa que, como calificada la expiación, era requerida para que nosotros fuéramos salvados. En resumen, mi cuarto punto, el más larguito. Nosotros nos planteamos entonces dos preguntas. La primera pregunta es acerca de su realidad. ¿Fue la expiación de Cristo una necesidad? ¿Era necesaria? La respuesta es sí. Tenemos que ver el argumento bíblico. Y la segunda pregunta tiene que ver con la razón de la expiación. Y nos preguntamos, ¿por qué hizo Dios que la expiación fuera necesaria? ¿Por qué lo hizo? Si tú eres salvo, tú tienes que conocer estas cosas. Porque conociendo estas cosas, entiendes mejor a quién es Cristo y su obra en la cruz. Entonces, vamos al primer punto. Me quedan dos, ese y la realidad. Su realidad. ¿Fue la expiación de Cristo una necesidad? Nosotros hemos visto que no está mal atribuir la necesidad al Dios Todopoderoso, pero me pregunto, ¿era necesaria esa expiación para Dios? Y varios textos en la Escritura afirman que sí. Entonces, la mayor parte de los textos están en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Cuáles fueron los padecimientos? Lo que Cristo pasó en la cruz, su obra expiatoria. Así que esto afirma la propiedad, pero también sugiere la necesidad. El mismo capítulo, un poquito más adelante, el versículo 17, dice, por tanto, tenía, esta frase póngale cuidado, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. Oiga esto, para hacer propiciación
por los pecados del pueblo. O sea, para aplacar la ira, para apaciguar la ira de Dios por el pecado que la gente tenía. Pero el texto nos dice, por tanto, tenía. Y yo veo aquí y me pregunto, ¿qué fue lo que creó esta obligación? Y el propósito aquí está especificado. Esta obligación era necesaria para hacer una propiciación. Y esto es una necesidad que era absoluta y consecuente. Ponte a pensar. Dios creó al hombre en el Edén. El hombre se rebeló contra Dios. Y cuando falló Adán, todos fallamos. Cuando pecó Adán, todos pecamos. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pecó el hombre desagradó a Dios, deshonró a Dios, se rebeló contra Dios. Dios se separó de él a causa del pecado. El hombre en esa condición ni puede ni quiere buscar a Dios. El hombre tiene vida en el momento en que Cristo es revelado a su conciencia, a su entendimiento, a su mente, y entonces ve la necesidad de la salvación, y ve la necesidad de un Salvador, y ve la necesidad de Cristo. Así que uno llega entonces a la conclusión que en esa condición Dios el Padre estaba airado con la humanidad. Y de hecho, dice el libro de los Salmos, Dios está todos los días airado con el pecador. Todos los días. No hay un día. La gente dice, no, Dios ama al pecador. Lo que él aborrece es el pecado. Pero ocurre que al infierno no lo manda al pecado, lo manda al pecador. Por eso que Dios está airado con el pecador. Y en esa ira, la ira de Dios tuvo que ser apaciguada. Y lo único que la apaciguó fue la obra expiatoria de su Hijo en la cruz. Un cordero perfecto, sin mancha, puro, no pecador. Lo hizo pecado por nosotros. Lo hizo pecado por su pueblo, por su iglesia. Así que, en este sentido, la expiación era una necesidad absoluta y consecuente del mismo Dios soberano. El texto nos dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote de las cosas que a Dios atañen. Tenía. Esa palabra tenía traduce un verbo que significa estar endeudado. Y en general, estar en deuda significa obligación. Por eso fue la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Otro texto está en Juan 3:14. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Aquí se menciona claramente la necesidad. Mira esa frase que dice, así es necesario. Hay una clara necesidad, pero nos preguntamos, ¿cuál es la necesidad? Yo me pregunto si podría ser simplemente este texto el cumplimiento de la profecía que ocurrió en los tiempos de Moisés, cuando los judíos estaban en el desierto, o era un tipo de profecía, pero el texto sugiere lo contrario. Mira lo que dice el versículo 15 y 16 de Juan 3. Dice allí, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna.
el teólogo John Murray, él dice, cualquier alternativa a la entrega del Hijo unigénito de Dios y su muerte sobre la cruz maldita es la perdición eterna de los perdidos. El peligro eterno al que están expuestos los perdidos se remedia sola y únicamente con la entrega del Hijo. No había otra manera. ¿Tú te imaginas si Dios hubiera mandado para expiar nuestros pecados a una vaca o a un toro, a una oveja? ¿Fue la vaca, el toro o la oveja las que desagradaron a Dios? No, fue el hombre. Por eso fue que Dios tomó forma de hombre. Se hizo igual a nosotros, pero sin pecado. Aquí no era el problema o la solución la vaca, el toro, el burro o el camello. El problema éramos nosotros. Y por eso es que era necesario, imprescindible, la expiación de Cristo por nosotros. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 21, dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. ¿Cuál es la razón de esta preferencia absoluta de que Cristo vaya a morir a la cruz? Bueno, la razón, cuando tú lees este versículo, está en un versículo muy cercano a Gálatas 3:21. Y es, en otras palabras, el terrible precio que Cristo pagó por nuestra recuperación, para acercarnos a Dios el Padre. Mi hermano, piensa en esto. Nosotros éramos enemigos de Dios. Había un gran muro que nos separaba. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, rumbo al infierno y a la condenación eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, envió a otro a tomar mi lugar y el tuyo y de muchos otros. Por eso predica la palabra. Por eso comparte la palabra con otros. No te conformes con venir tú a la iglesia. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Sabes lo que hizo Cristo? Cristo se hizo maldito por mí. Se hizo maldito por ti. La maldición que estaba sobre nosotros, Cristo la llevó en la cruz. Ahora entiendes por qué no podía esa expiación estar en un macho cabrío, en un cachorro de león, en una vaca o en un toro. La expiación era necesaria, absoluta e indispensable. No podría haber salvación eterna de nuestras almas fuera de Cristo. No podría. No solo era una ley capaz de impartir vida, sino cualquier otro método habría sido preferible a esto. La vida, en otras palabras, aparte de la expiación, es imposible. Por eso, mi hermano, cada vez que venimos a la cena del Señor, eso tiene un valor para nosotros grandísimo. Cada vez que estamos
celebrando la cena del Señor, ¿sabe lo que estamos recordando? La obra expiatoria de Cristo en la cruz. Eso no es cualquier cosa. Tomamos el pan y tomamos el vino. Y lo que estamos recordando es la expiación de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y como somos tan olvidadizos, ¿dónde dejé las llaves? ¿Y dónde dejé mi cinturón? Pero aquí puse mi pluma, aquí la dejé. Si nos olvidamos de algo ahí tan sencillo. ¿Sabes por qué Dios dejó, yo pienso, el celebrar la cena del Señor? Por nuestra propia debilidad. Porque nosotros olvidamos el valor inmenso de la obra expiatoria de Cristo. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué era necesario? El versículo anterior lo dice, Hebreos 9:22 responde y dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso era necesario. Era necesario la sangre de Cristo. Otra vez, el teólogo John Murray, él dice, la necesidad de derramamiento de sangre en la ordenanza levítica es simplemente una necesidad que surge de la necesidad de derramar sangre en el más alto nivel de lo celestial. ¿Por qué es necesaria la sangre en este nivel superior celestial? Hebreos 9:23 otra vez dice, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Así que el derramamiento de sangre surge de una necesidad absoluta, quitar el pecado en el verdadero lugar santo y en el verdadero templo. Nosotros somos el templo de Dios. Entendemos que Cristo, por su Espíritu Santo, mora en el creyente. Ese derramamiento de sangre, querido hermano, era necesario para Dios purificar nuestros corazones. Era necesario. Hebreos 9:24 y 26 dicen lo siguiente. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces, en este penúltimo punto, lo que yo quería compartir con ustedes estos textos era la realidad de la expiación. ¿Fue la expiación de Cristo una necesidad? Sí. Todos estos textos lo afirman. Era necesario que Cristo muriese en la cruz por nosotros. Y la última pregunta, veamos ahora entonces la razón. ¿Por qué Dios hizo necesaria la expiación? Y es una verdad vital que la necesidad más profunda de la expiación estaba arraigada en la naturaleza misma de Dios. Otros puntos de vista creen que la naturaleza de la expiación estaba o fue necesaria a causa del diablo. Otros creen a causa de los hombres, de nosotros. Pero eso no es verdad. La expiación
estaba arraigada en la misma naturaleza del Señor. Así que no es suficiente reconocer que Dios es el centro de la expiación. Si a ti te preguntaran cuál es el centro de la expiación o por qué la expiación y una visión clara de la expiación, también por supuesto que requiere que hagamos otra pregunta. Y te pregunto yo, mi hermano, en esta mañana a ti, ¿qué atributo exacto de Dios hace necesaria la expiación? La justicia de Dios. Aquí no tiene que ver ni la santidad, ni el amor, ni su misericordia, sino la justicia de Dios. ¿Por qué fue necesaria la expiación? A causa de la justicia de Él. ¿Qué era lo que todos merecíamos? Por un lado, Dios es amor, dijimos hoy en la mañana. Y por otro lado, Dios es justo. En su amor, Él nos quiere salvar. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En su amor, Él quiere hacer eso. Pero en su justicia, todos merecemos el infierno. Todos merecemos ser condenados. Así que el atributo que reclama la expiación es su justicia. En otras palabras, la expiación fue necesaria a causa de la justicia divina. Anselmo pensó que el atributo, como vimos inicialmente, era el honor a Dios. No es que los hombres han deshonrado a Dios, no. El hombre quebrantó la justicia de Él. Y esto condujo a varios errores con respecto a la expiación en los tiempos de Anselmo. Luego Lutero corrigió estos errores porque vio que el atributo específico a la vista era sin lugar a dudas la justicia de Dios. Mire estos textos, Romanos 3:26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Cuando Dios nos viste, cuando Dios nos salva, cuando Dios alumbra nuestro entendimiento, cuando Dios está agradado con nosotros por habernos salvado, y nosotros llegamos a servirle como Rey, lo reconocemos como Señor. Él es mi Dios, dependemos de Él, confiamos en Él, tenemos esperanza en Él. Y a pesar de eso, somos imperfectos, a pesar de eso pecamos. Cuando eso ocurre y somos justificados, significa que Dios nos vistió con la justicia divina de Cristo. Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Qué bendición, ¿no? Imagínate, el Señor nos ve como si nunca hubiésemos nosotros pecado. En otras palabras, no nos ve a través de lo que yo hice, de lo que tú hiciste, nos ve a través de lo que Cristo hizo. Eso es justificación. Por lo tanto, dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero. Al que no conoció pecado, o sea, Cristo le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Tú te das cuenta que la salvación y lo que Cristo obró por su pueblo no es algo barato? Así que si tú eres alguien que ha nacido de nuevo, no tengas en poco la salvación que Dios te ha dado. Sé fiel al Señor. Vive para Él. Conságrate a Él. Esto no es una salvación barata, mi hermano.
Esto tuvo un precio. Esto costó la sangre del Cordero de Dios, de un Dios que dejó su gloria, su confort y se hizo hombre para morir en una maldita cruz y tomar mi maldición y derramar su sangre. Para concluir, en primer lugar, la justicia divina hizo necesaria la expiación. A pesar de que Dios es todopoderoso, no hay otro método en el cual Dios hubiera obrado para salvar a los perdidos, más que la expiación en Cristo. Así que no basta con decir los hombres quebrantaron el honor a Dios. Eso no es suficiente, como lo decía Anselmo. Ni siquiera es suficiente decir que la gloria de Dios la hizo necesaria. La expiación no fue por la gloria de Dios. Estos pueden ser satisfechos por algo que no sea el castigo del pecador, por cualquier otra cosa. La expiación no fue para la gloria de Dios, fue para satisfacer la justicia divina. La justicia divina requiere derramamiento de sangre, la muerte del pecador. Eso era lo que Dios requería en su justicia, que el pecador muriera. No hemos muerto, vivimos ahora en Cristo. ¿Pero por qué? Porque Cristo tomó mi lugar. Ya murió Él en mi lugar. Así que la justicia divina requiere, por lo tanto, llevar una maldición sustitutiva. Mira que ahora esa maldición ya no pesa sobre nosotros. La llevó Cristo en la cruz. Qué glorioso Señor que tenemos. Qué glorioso Dios. Por lo tanto, si la justicia divina requiere una estricta maldición sustitutiva, esto a su vez requiere que todos aquellos por quienes se hace la expiación son liberados del castigo que sus pecados merecen. Así que Cristo murió por un pueblo. Cristo murió por los elegidos. Cristo murió por su iglesia. Esa muerte de Cristo en la cruz, esa obra expiatoria de Cristo en la cruz, mi hermano, no tiene precio. Si tú estás consciente de esa gran verdad, si Dios el Padre te reveló a ti esa verdad, date por dichoso y por feliz. Si Dios te la acaba de revelar hoy, sigue fiel en la iglesia, sigue nutriéndote, sé fiel al Señor. Mira, la gente en este mundo nos podrá quitar muchas cosas. Nos podrán quitar la salud, podemos perder el trabajo, podemos perder a un ser querido, podemos perder nuestras finanzas, pero si alguien nunca nos va a quitar, es lo que Cristo hizo por mí en la cruz. La salvación nadie nos la podrá arrebatar. Entender la salvación, eso es algo importante en la vida del creyente. Así que yo oro a Dios que en verdad, cada día, yo digo, a veces la iglesia es como cuando tengo mis pacientes que uno opera, y cuando uno opera la catarata, llegan los pacientes ciegos. Y después que los opero,
al siguiente día le pregunto, ¿qué tal ve? Veo borroso, doctor, veo borroso, y se tapan el ojo y veo borroso. Digo, póngase esta gotita, empiece a usarla, y poco a poco la visión va a ir recuperando. Cuando los vuelvo a ver el día viernes, ¿cómo veo? Mejor, doctor. Ya veo mejor, sí, muy bien. De ahí lo cito al mes. Clarito veo, doctor. Así es la revelación que el Señor nos da. Por todo esto, que Dios sea glorificado.